Hola, mi nombre es Camila, nosotras somos el grupo 1 y vamos a resolver la actividad 2A, la cual trata de redes neuronales y la conducción axonal. Vamos a analizar por qué la gran variedad de canales iónicos en el soma y las membranas dendríticas proximales es de vital importancia para determinar y modular los patrones temporales de los potenciales de acción que a la larga discurren en sentido distal por el axón. El primer punto dice: discuta con sus compañeros si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Y la primera afirmación es: en el cono axónico y segmento inicial del axón convergen y se suman todos los potenciales de acción que llegan desde las dendritas de la neurona. Esta afirmación es falsa, ya que el potencial de acción propiamente dicho hay uno solo, que se genera por la sumación de distintos potenciales posinápticos, excitatorios o inhibitorios. Los potenciales de acción, a diferencia de los potenciales sinápticos, tienen una amplitud fija y mantienen su número y patrón temporal. Esto quiere decir que su señal se transporta todo a lo largo del axón sin disiparse. En los procesos sinápticos participan los botones sinápticos de las neuronas presinápticas y las dendritas de las neuronas postsinápticas. Estas dendritas tienen un número bastante bajo de canales iónicos dependiente de voltaje en su superficie de la membrana, lo que les impide propagar los potenciales de acción. Sin embargo, estas estructuras sí cuentan con canales de sodio activados por ligando que en presencia del neurotransmisor liberado por la neurona presináptica pueden abrirse permitiendo la entrada de sodio y como consecuencia una despolarización local de la membrana. Ese potencial sináptico graduado que se genera en la dendrita puede ser un potencial sináptico excitatorio o inhibitorio. Mediante la conducción electrotónica, la corriente eléctrica puede difundir hacia el soma y segmento axónico inicial. En este último es donde se convergen los potenciales y dependiendo de si el potencial de la membrana alcanza o no el umbral de excitación, se generará o no el potencial de acción, que es la única señal eléctrica. Muchas veces, para lograr alcanzar este umbral, pueden darse dos fenómenos que son el de sumación espacial y sumación temporal, que básicamente consisten en una combinación de los potenciales posinápticos. La sumación espacial se da cuando los potenciales llegan desde distintas zonas del árbol dendrítico que están siendo estimuladas al mismo tiempo por neuronas presinápticas distintas. Y la sumación temporal ocurre cuando una misma neurona presináptica genera sucesivas descargas sobre la misma dendrita. Por lo tanto, dado que el segundo potencial sináptico llega antes de que el primero se disipe por completo, se genera una suma entre ellos. El resultado de esta suma va a depender de si predominan los potenciales inhibitorios o excitatorios y en caso de que se llegue al umbral, se va a generar el potencial de acción. En el ítem 2A se nos pide analizar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los axones están especializados para una transmisión rápida, fiable y eficiente de las señales eléctricas. Este enunciado es verdadero, ya que la especialización se lo da la presencia de la vaina de mielina. Esta es una sustancia compuesta de múltiples capas de membrana fosfolipídica que recubren, aíslan y aceleran la transmisión eléctrica. La formación de esta sustancia de mielina es en el sistema nervioso periférico las células de Schwann y en el sistema nervioso central los oligodendrocitos. Ambas son células de la glía. Como se ve en la imagen superior, esta vaina de mielina no es continua, sino que presenta zonas diminutas que están libres y en contacto con el líquido extracelular. Estas son llamadas nodos de Rambier. Estos presentan una elevada densidad de canales de sodio voltaje dependientes y en comparación menos canales de potasio voltaje dependientes, como se ve en la segunda imagen. La presencia de estos canales voltaje dependientes hace que se pueda llevar a cabo una conducción saltatoria. Esta consiste en que el potencial de acción toma una serie de atajos entre cada nodo de Rambier, lo que se traduce en un aumento de la velocidad. Entonces, al ocurrir la conducción saltatoria, la despolarización de la membrana del axón únicamente se da en los nodos de Rambier, produciendo una conducción más eficiente porque hay una menor pérdida de iones que si la conducción fuera continua. Esto ocurre ya que a estos iones se les dificulta fluir a través de la mielina y por lo tanto, luego de la transmisión, disminuye la energía necesaria para restablecer las concentraciones de dichos iones. Por otro lado, en la membrana nodal hay baja presencia de canales de potasio de voltaje dependientes,
por lo que la migración de estos iones es menor y disminuye el gasto metabólico. En un axón mielinizado, la corriente que llega a un nodo es más que suficiente para despolarizar el siguiente nodo para que llegue a su umbral, mientras que en un axón que fue desmielinizado por una patología, la transmisión no es fiable, ya que disminuye o incluso puede llegar a perder su capacidad de conducir la corriente. Por último, les dejamos un video que pueden visitar para ver mejor esta conducción saltatoria. En el ítem 2 nos piden analizar el siguiente experimento. Se procede a desmedular un sapo, se aísla el nervio ciático y se aplica un estímulo eléctrico sobre el mismo. Nos preguntan qué se espera observar, explicando cómo se produce la conducción del impulso nervioso a nivel molecular desde la llegada del estímulo eléctrico a la célula nerviosa y las principales características del proceso de conducción en células nerviosas. Es importante destacar que en estos experimentos la desmedulación previa del sapo antes de aislar el nervio interrumpe las vías eferentes sensitivas del dolor hacia el tálamo, por lo que el sapo no sentirá dolor. El nervio ciático está compuesto por fibras sensoriales y motoras, por lo que al aplicar un estímulo eléctrico al nervio aislado, que sea lo suficientemente intenso para alcanzar el potencial umbral de la membrana del nervio, se va a desencadenar un potencial de acción, que luego se va a propagar hacia las fibras musculares esqueléticas y finalmente se observará contracción muscular del músculo esquelético que está inervado por ese nervio ciático. El estímulo eléctrico aplicado alcanza el umbral de excitación, se abren entonces los canales de sodio voltaje dependientes de la membrana del axón, permitiendo ingreso de iones sodio a favor del gradiente electroquímico hacia el interior de la célula nerviosa. Este flujo de cargas positivas hacia el interior produce despolarización de la membrana. El periodo refractario absoluto va a impedir conducción retrógrada del impulso nervioso, asegurando unidireccionalidad del mismo hacia la terminal presináptica. Se genera un pico de potencial de acción y los canales de sodio comienzan a inactivarse. Simultáneamente a esto, se abren los canales de potasio voltaje dependientes, permitiendo la salida de iones potasio y repolarizando así la membrana. También es importante destacar que ambos eventos de apertura de canales de sodio y potasio se da de manera simultánea, pero que al ser más lenta la apertura de los canales de potasio voltaje dependientes, su efecto se evidencia luego del pico del potencial de acción. Mediante la constante apertura y cierre de estos canales voltaje dependientes, despolarizando y repolarizando la membrana a lo largo del axón, el potencial de acción se propagará a través de los nodos de Ranvier hasta llegar a la terminal presináptica. Esta terminal presináptica forma con la fibra muscular la unión neuromuscular, llamada placa motora terminal, indispensable para la transmisión del impulso nervioso desde la neurona hacia el músculo esquelético. Esta terminal sináptica de la neurona motora tiene canales de calcio voltaje dependientes, que ante la llegada del potencial de acción se abren y permiten que ingrese calcio hacia la terminal nerviosa. Dicho flujo de entrada de calcio activan unas proteínas sinasas dependientes de calcio-calmodulina, que son responsables de fosforilar a las sinapsinas. Estas sinapsinas son proteínas que anclan vesículas de acetilcolina al citoesqueleto de la terminal presináptica. Al fosforilarse, hace que estas vesículas se liberen y se funcionen con la membrana presináptica para luego liberar su contenido de acetilcolina por exocitosis en la hendidura sináptica. La membrana postsináptica de la fibra muscular esquelética tiene receptores nicotídicos N1 y al ligar estos neurotransmisores de acetilcolina sufren un cambio conformacional permitiendo flujo de entrada de sodio y flujo de salida de potasio, despolarizando la membrana y generando un potencial de placa motora, también llamado potencial de receptor. Este potencial de receptor podrá llegar al umbral si es lo suficientemente intenso, desencadenando ahora un potencial de acción en la fibra muscular. Este potencial de acción se propaga por toda la fibra muscular, generando un aumento de calcio intracelular y provocando finalmente contracción del músculo esquelético inervado por el nervio ciático. En el ejercicio B se nos plantea que se envuelve el nervio ciático con una torunda de algodón embebida en alcohol
y pasado 5 a 10 minutos se estimula eléctricamente el nervio aplicando los electrodos proximal y distalmente a la zona tratada con alcohol, y nos pregunta qué espera observar en cada caso. En este caso, el alcohol actúa como un agente anestésico local, interactuando con las proteínas de la membrana de la neurona. De esta manera, daña su estructura lipídica y aumenta la fluidez de la membrana, lo cual puede afectar con su funcionamiento. Al aplicar el alcohol al nervio ciático, interfiere con la capacidad de apertura y cierre correcto de los canales, tanto sodio como potasio dependientes de voltaje en la membrana neuronal. Por lo tanto, no va a haber una despolarización inicial de la membrana y, al no haber una despolarización inicial de la membrana, no se va a desencadenar un potencial de acción. Por lo cual, no va a haber una propagación del estímulo nervioso hacia las células contráctiles del músculo esquelético del sapo. En resumen, esperaríamos no observar una contracción de músculo cuando los electrodos son aplicados de manera proximal a la zona tratada con alcohol. En cambio, si los electrodos son aplicados sobre zonas distales a la zona tratada con alcohol, donde la membrana no fue dañada con este último, sí se esperaría observar la contracción. Esto se debe a que el potencial de acción se va a propagar con normalidad a lo largo de la fibra nerviosa hacia la fibra muscular esquelética, provocando de esta manera la contracción muscular. Entonces, el alcohol únicamente bloqueará el impulso nervioso que venga de la zona proximal, pero no el que provenga de la zona distal. Por otro lado, en el punto C, se nos propone que se retira la torunda y se lava la zona con solución Ringer durante 30 minutos y posteriormente se aplican estímulos eléctricos. La solución Ringer va a ser una solución salina fisiológica que está compuesta por distintos componentes como cloruro de sodio, lactato de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio en agua. Esta solución lo que nos permite es diluir y eliminar gradualmente el alcohol que previamente fue aplicado en el nervio ciático. Al lavar la zona que antes fue tratada con alcohol con esta solución Ringer, se va a poder restablecer el equilibrio iónico en la membrana neuronal, por lo cual, al nuevamente aplicar los estímulos eléctricos, se esperaría observar la contracción muscular, ya que se restableció la funcionalidad de la membrana y el funcionamiento normal de los canales, tanto sodio como potasio voltaje dependientes, por lo cual el nervio recupera su capacidad de conducir impulsos nerviosos. Por otro lado, en el punto D nos dice qué esperaría observar si se llevara a cabo la misma secuencia de experimentos, pero utilizando agentes anestésicos volátiles tales como el éter o el cloroformo. Los agentes anestésicos volátiles, justamente como el éter y el cloroformo, son moléculas orgánicas pequeñas y lipofílicas. Entonces tienen afinidad por los lípidos de las membranas biológicas. De esta manera las destruyen de manera irreversible. Además, estas sustancias desnaturalizan a las proteínas de la membrana, incluyendo los canales iónicos dependientes de voltaje, por lo cual estos pierden su estructura tridimensional, perdiendo de esta manera su función. Entonces, si se llevara a cabo el mismo experimento que se realizó con alcohol anteriormente, se observaría que no se va a generar la contracción muscular, por más intensos que sean los estímulos eléctricos aplicados sobre el nervio ciático. Esto se va a deber a que no van a funcionar correctamente los canales iónicos en la membrana neuronal, bloqueando la propagación de potencial de acción. Al ser un daño irreversible, tampoco se va a poder observar la contracción muscular, aun si lavamos el nervio ciático con la solución Ringer. Por el otro lado, en el punto E, se planteaba qué factores van a modificar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Principalmente va a haber dos factores que son los que determinan la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos y justifican la existencia de distintos tipos de fibras nerviosas, tales como la fibra A, B y C. Estos dos factores van a ser el diámetro del axón y el grado de mielinización del axón. Al aumentar el diámetro del axón, lo que va a disminuir es la resistencia intracelular al flujo de corriente iónica, tales como los flujos de iones tanto de sodio como de potasio, por lo cual va a disminuir la capacitancia. Al disminuir la resistencia interna del cable, en este caso sería el axón, va a mejorar la propiedad de conducción de la fibra nerviosa y los axones van a poder conducir los impulsos nerviosos más rápido. Por otro lado, la mielina, al actuar como un aislante eléctrico, va a aumentar la resistencia de la membrana neuronal, lo cual minimiza la pérdida de corriente iónica a través de los canales de fuga de potasio de la membrana axonal. De esta manera se va a obligar a la corriente a fluir longitudinalmente a lo largo del interior de la fibra. Entonces, la mielina va a recubrir los axones actuando como un aislante eléctrico y acelerando la conducción del impulso nervioso, permitiendo la conducción saltatoria, como se explicó anteriormente.
Por otro lado, otros factores que también pueden afectar la velocidad de propagación de impulsos nerviosos van a ser tales como la temperatura, las concentraciones de iones, afectando la generación y propagación de potenciales de acción y la presencia de sustancias químicas como anestésicos o también toxinas.